Hola, bienvenidos a un episodio más de La Vida Paranormal. Hoy continuaremos con nuestra primer saga en el canal, titulada Relatos de terror ocurridos en el trabajo. Antes de empezar con las historias, queremos enviar saludos y agradecimientos muy especiales al usuario SoFarSoGoodSoWhat5980 por su comentario y su paciencia para esperarnos y acompañarnos ahora que estamos de regreso. Aquí seguiremos trayendo las mejores historias de terror para ustedes. Gracias. Y ahora sí, comenzamos con estos relatos de terror ocurridos en el trabajo. Esta es una de las varias historias paranormales que le ocurrieron a mi hermano José Luis en el desempeño de su profesión. Él es otorrinolaringólogo y anteriormente iba de la Ciudad de México a uno de los municipios del Estado de México a dar consultas. Siempre tenía muchos pacientes y en el turno vespertino terminaba ya muy noche. Ese día, su última consulta la dio aproximadamente a las 10:30 de la noche. Se trataba de una niña de 10 años de edad, llevada por su mamá, una señora de mediana edad. La niña presentaba síntomas del conducto auditivo, por lo que la consulta incluyó la endoscopía de ese conducto y una exploración en la que mi hermano debió observar de cerca a la niña. Revisión de pupilas, garganta, la nariz, la voz, lo de siempre. Terminó la consulta a las 11 de la noche. Para ese momento ya no había transporte público, por lo que mi hermano les ofreció a la señora y a la niña llevarlas en su auto y dejarlas lo más cerca posible de su vivienda. Claro, sin desviarse de su camino de regreso a la Ciudad de México. Ellas aceptaron, y luego de cerrar bien el consultorio, subieron al auto y emprendieron el camino. Ya en el trayecto, la mamá de la niña le dijo a mi hermano, con tono imperativo, que las llevara hasta la comunidad, bastante alejada, donde vivían. Mi hermano le respondió que lo disculpara, que no las podía llevar a una zona tan lejana, de noche y por un camino de terracería desconocido para él. Repentinamente, la actitud de la señora cambió. Enérgicamente y con una voz de tono grave, inesperadamente diferente a la que hasta ese momento mi hermano le había escuchado, le dijo: «Detente de inmediato». Mi hermano se detuvo sin pensarlo, y al abrirse la puerta para que la señora y la niña bajaran, se encendió la luz interior del auto. Lo que él vio lo dejó helado y absolutamente desconcertado. La niña a la que había atendido en la consulta y que todo el trayecto fue sentada a su lado, en medio de él y la señora, platicando y contestando con su voz de niña, ahora era claramente una anciana que se movía con extrema dificultad y que no podía ni siquiera bajarse por sí misma del auto. Tuvo que ser ayudada por su mamá o lo que fuera de ella la mujer que la llevó a consulta. Tratando de no perder el control, mi hermano las vio bajarse del carro y caminar lentamente hasta perderse por completo a pocos metros de distancia en la más profunda oscuridad de aquella noche. Mi hermano aceleró hacia la autopista alejándose de aquel lugar. Hasta la fecha, sigue tratando de encontrar, sin conseguirlo, una explicación para ese escalofriante suceso que vivió después de aquella, la última consulta del día. Hace algunos años trabajé en una estación de radio. Ahí conocí a la que durante mucho tiempo sería mi mejor amiga, Aris. Bueno, aún es mi mejor amiga, pero ahora ella está en el cielo. En aquel entonces, nuestros horarios laborales no siempre coincidían, así que cada sábado nos veíamos en nuestro cafecito favorito para platicar y ponernos al día de todo lo sucedido en la semana. Fue en una de esas ocasiones de pláticas interminables en el café que me contó una de las historias de terror más fascinantes que he escuchado y que hoy quiero compartirles. Para que se imaginen con mayor exactitud lo que sucedió, primero les explico que el edificio donde trabajábamos estaba distribuido de la siguiente manera. Entrabas por el portón principal y topabas de frente con un pequeño estacionamiento y un pasillo techado que te llevaba al interior del edificio. Ahí
comenzaban unas escaleras que conducían a la primer planta, donde estaban las oficinas del área de producción. Luego, las escaleras continuaban para llegar al segundo piso, donde estaban las oficinas administrativas. Desde ahí, un largo pasillo atravesaba toda esa planta. Parecía un laberinto cuyas luces se encendían y se apagaban con sensores de movimiento. Al final de ese laberinto estaban otras escaleras, pequeñas e iluminadas por un ventanal que daba hacia la calle, pero que, por algún motivo, siempre me parecieron un tanto tenebrosas. Esas escaleritas conducían finalmente al último piso, donde estaban las cabinas de radio. Así, para subir a las cabinas debías atravesar todo el edificio. Ahí arriba había 5 estaciones de radio, cada una en su propia cabina y con su propia operadora. Aquel día, mi amiga y las demás operadoras iniciaron el turno nocturno como siempre a las 6 de la tarde. Rato después, a las 7, el resto del personal, administrativos e intendencia, terminaron su jornada y abandonaron el edificio. La tarde transcurrió, y pasadas las 9 de la noche, cuando el turno comenzaba a hacerse pesado, las operadoras salieron de sus cabinas y se reunieron a mitad del pasillo que bordeaba todas las cabinas. Les faltaban casi 3 horas de labores, así que un poco de charla les vendría bien para estirar las piernas y desaburrirse de estar cuidando las computadoras y monitoreando los controles de las cabinas. En el ambiente de la radio es bien sabido que no faltan los chismecillos y siempre hay algo emocionante que contar, de modo que la plática, como era de esperarse, se extendió. Y, de pronto, un ruido las alertó. Todas guardaron silencio. Parecía que alguien andaba en el piso de abajo, en las oficinas. Se quedaron inmóviles tratando de descifrar de quién se trataba. Momentos después, el ruido fue disminuyendo y las operadoras asumieron que la persona que había andado ahí se estaba retirando del lugar. Continuaron con la plática. Varios minutos después, los ruidos en la planta de abajo volvieron a escucharse, esta vez más fuerte y con más claridad. Las muchachas distinguieron unos pasos acercándose a las escaleritas que llevaban a las cabinas. Sin pensarlo, corrieron hacia sus respectivas cabinas. Se asustaron porque, en el peor de los casos, alguno de los jefes habría regresado luego de su turno y aprovecharía para subir a inspeccionarlas. Encontrarlas fuera de sus cabinas sería una grave falta al desempeño de sus labores, y seguro estarían en problemas. Pasaron los minutos, y nada sucedió. Mi amiga decidió investigar, y desde su cabina llamó al teléfono de recepción. El vigilante respondió. «¿Señor Panchito?» «Dígame», respondió el velador. «Oiga, ¿vino alguien de los jefes?» «No, señorita, nadie ha venido». «Ah», respondió Aris. «¿Alguien de las oficinas regresó?» «No, señorita, le digo que no hay nadie». «¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ni del personal de ventas o de oficinas de contabilidad, noticias? ¿Alguien?» «No, señorita, nadie ha venido. Solamente estoy yo aquí abajo. No me he despegado de la puerta, así que le aseguro que no hay nadie más». «Bueno, muchas gracias, don Panchito». Colgó. Luego se comunicó con las demás operadoras para comentarles lo que había investigado. Incrédulas, pero ya con más confianza, al saber que no había peligro de ser descubiertas, volvieron a salir de las cabinas. Para ese momento ya eran casi las 11 de la noche. 1 hora más y estarían libres. Pero, sorpresivamente, los ruidos se escucharon nuevamente. Cada vez más claros, cada vez más cercanos. Esta vez, las operadoras decidieron quedarse ahí, esperando descubrir de quién se trataba. El temor a ser descubiertas fuera de sus cabinas perdió importancia ante la curiosidad por averiguar qué estaba sucediendo, pues, a pesar de lo que el vigilante le había dicho a Aris, era evidente que alguien estaba ahí, abajo, en alguna de las oficinas. Los segundos pasaron, y entonces el ruido cesó,
y los pasos volvieron a escucharse. Ya salió de la oficina, pensaron. Más pasos. Claros, resonantes y cada vez más cerca de las escaleras. Las operadoras fueron un poco más allá en su curiosidad y, como si se hubieran puesto de acuerdo, caminaron juntas hacia la escalera, en silencio, a la expectativa. Los pasos allá abajo se acercaron hasta quedar al pie de la escalera. La luz de ésta se encendió. Luego, los pasos comenzaron a subir los escalones. Arriba, las operadoras estaban a 3 o 4 metros de donde terminaba la escalera. Con cada escalón que la persona misteriosa subía, las muchachas avanzaban sigilosas un paso más. Estaban a punto de descubrir quién era el compañero, el jefe, la persona que aquella noche había estado merodeando ahí, interrumpiendo sus reuniones clandestinas. Pero, en lugar de eso, se encontraron de frente con el pánico mismo. Pues, estando ahí paradas, en silencio, escucharon cómo los pasos subieron por completo la escalera hasta llegar arriba y se detuvieron un momento frente a ellas. Pero ahí, ante sus ojos, no había absolutamente nadie. Por un instante todas quedaron paralizadas. Una mezcla entre miedo e incredulidad les impidió decir palabra alguna. Contuvieron la respiración. Y, entonces, los pasos se volvieron a escuchar. Ahora dirigiéndose hacia ellas. Lo peor fue que a la par de esos pasos, escucharon unos silbidos. Sí, aquello, ese ente o persona, lo que fuera que no podían ver, pero que claramente caminaba hacia ellas, ahora iba silbando. Bastó una fracción de segundo para que mi amiga y las demás operadoras salieran de su estupor y comenzaran a gritar. Empujándose entre ellas, corrieron hasta la última cabina y se encerraron ahí. Volvieron a llamar al vigilante, quien, una vez más, les aseguró que nadie había entrado al edificio. Permanecieron en esa cabina y minutos antes de la medianoche pusieron el himno nacional y cerraron transmisiones. Así, fueron de cabina en cabina, acompañándose a apagar las máquinas y, aún aterrorizadas, esperaron a que don Panchito subiera por ellas para acompañarlas a bajar, atravesando por aquel frío y tétrico edificio, en el que esa fue solo una de las muchas historias paranormales que nos tocó vivir. Paranormales, gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Recuerda que si deseas que tu historia aparezca en nuestras siguientes emisiones, lo único que debes hacer es enviarnos un correo electrónico a la dirección que te dejamos en la cajita de descripción. El único requisito es que tu historia paranormal sea 100% real. Y pon atención a tu alrededor. Quizá estás siendo tú, en este momento, el protagonista de nuestra siguiente historia de la vida paranormal.